En esta etapa del curso llamado Introducción a las pruebas no destructivas, vamos a hablar sobre cómo se clasifican los métodos y de dónde salen las técnicas, o cuál es la diferencia entre método y técnica. Al hablar de métodos nos referimos en sí a una familia de técnicas que podemos aplicar, y además este método se caracteriza por algo en particular. Puede ser por el medio de sondeo, por el medio de prueba, mayormente es por eso. Ejemplos: la característica del ultrasonido o el medio de sondeo pues son vibraciones, es energía mecánica, es sonido de alta frecuencia. Ese es el medio de sondeo. Ese es el ultrasonido industrial de manera generalizada. Si hablamos de radiografía industrial, bueno, ahora el método de radiografía utiliza radiación ionizante como su medio de sondeo, como su medio de prueba. Si hablamos del método de electromagnetismo, pues precisamente ese es su principio físico, ese es su medio de prueba, el electromagnetismo. Ese es el método. Si hablamos, por ejemplo, de inspección visual, el medio de prueba, el medio de sondeo de inspección visual es la luz visible precisamente, en el rango visible. Entonces, estos son métodos. Si decimos técnica, ¿a qué nos referimos? Dentro de ese método vamos a adaptarlo o hacerle algunos ajustes para que sea aplicable y cumpla con una necesidad en particular que tenemos. Entonces, los métodos se dividen en técnicas para cumplir funciones específicas, para adaptarse a la necesidad de la pieza, a la necesidad de campo que tengamos o a lo que estemos buscando. Ejemplo de algunos factores para dividir en técnicas podría ser el efecto que la pieza misma o que el objeto de prueba causa a el medio de sondeo, o qué efecto tiene el medio de sondeo sobre el tipo de prueba. Ahorita voy a poner un ejemplo de ultrasonido. Otro más podría ser el mecanismo de detección, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo que detecta nuestro medio de sondeo? Mencioné inspección visual. Entonces, inspección visual utiliza como medio de sondeo luz en el rango visible. Luz en el rango visible. Ahora, dependiendo del mecanismo que detecta esa luz o ese rango visible, podemos dividirlo en técnicas. El ejemplo bien simple sería: si yo no utilizo nada adicional y solo utilizo la vista, entonces mi medio de detección pues es el ojo humano, y sería una inspección visual directa. Al ya decir inspección visual directa, ya es una técnica, ¿sí? Porque ¿qué otra técnica sería en inspección visual? Bueno, si ahora yo utilizo un sistema para poder detectar ese medio de sondeo, por ejemplo, pudiera ser algún sensor electrónico, algún CCD como el que tienen las cámaras, o un CMOS como el que tienen las cámaras también. Entonces, este sensor electrónico es el que detecta ese medio de sondeo, ya no directamente el ojo humano. Entonces, eso sería una inspección visual remota o una inspección visual indirecta. Entonces, nada más al cambiar la forma de detectar el medio de sondeo, ya estamos dividiéndolo en técnicas. En el caso de ultrasonido, sigamos con el ejemplo de ultrasonido. Digo ultrasonido general, ultrasonido industrial, pero se puede ir adaptando a la necesidad. Por ejemplo, pudiéramos decir que si el efecto que causa la pieza en el medio de sondeo cambia, entonces ahora ya tenemos otra técnica diferente. Lo vamos a poner bien simple. El ultrasonido para aplicaciones o adaptaciones tenemos diferentes transductores. Por ejemplo, tenemos transductores de un solo cristal, tenemos también transductores de dos cristales. Entonces, al cambiar de un cristal a dos cristales, ya estamos cambiando de técnica de aplicación. Sería ultrasonido haz recto o con ondas longitudinales usando un cristal, y después el otro también sería en ondas longitudinales pero usando dos cristales, uno emite y otro recibe. Solo al cambiar ese accesorio ya estoy cambiando de técnica. Otra diferencia tal vez más marcada es al usar este tipo de accesorios. Al usar una zapata para que por refracción
las ondas de sonido entren en el material de prueba en ángulo. Entonces ahora estoy adaptando algo más para que el sonido entre angulado. Este va a entrar en ángulo. Y al hacer ese cambio, ya estoy con otra técnica diferente. Ahora es la técnica jazz angular, o también conocida como ondas transversales. Ahí ya cambié de técnica, pero estamos hablando del mismo método, otra técnica. Otras versiones de las técnicas en ultrasonido serían usar un transductor de 2 cristales específicamente para medir espesores. Entonces, si yo me enfoco a medir el espesor de un componente nada más, el puro espesor, esa es una técnica. Sería ultrasonido para medición de espesores. Otra técnica diferente. Si ahora nos vamos a algunas técnicas más recientes, más avanzadas, más modernas, por decirlo de alguna manera, puedo utilizar ultrasonido con muchos cristales, ya no un cristal como este, sino tener un juego de cristales, un paquete de cristales y atacar con muchos ángulos la pieza. Entonces ahí estamos hablando de otra técnica, que sería arreglo de fases, ¿no? Además de que en arreglo de fases no solo cambia que ya tenemos más cristales, sino que también la visualización que tenemos en el equipo cambia. Ahora tenemos diferentes presentaciones y muchísimas más herramientas. Entonces, ultrasonido por arreglo de fases, otra técnica diferente. Después tenemos otra en ultrasonido que se llama TOFD. Esa también es otra técnica. También en ultrasonido hay otras versiones, ¿no? Aquí, dentro de la familia de las técnicas que se llaman por contacto directo, se refiere a que tenemos la pieza de prueba, tenemos el transductor, se le pone acoplante y el transductor o la carcasa, lo que protege el transductor, toca el componente. Entonces, igual lo mismo con la angular, toca el componente. Esta familia de técnicas se le llaman ultrasonido por contacto directo, ¿sí? Porque hay otra versión en la que las piezas se sumergen en el acoplante y entonces el transductor ya no hace contacto directo con la pieza de prueba, ¿sí? Entonces el sonido viaja a través del acoplante o de esa columna de acoplante. Entonces si la pieza se mete a una tina de acoplante, pues ahora son técnicas de ultrasonido por inmersión. Y así uno puede ir cambiando ciertas características, ciertos accesorios, ciertas formas de hacer este método de ultrasonido y vamos obteniendo técnicas desde el punto de vista de aplicación de la necesidad de la pieza. Entre los 16 métodos que hay también se van haciendo familias de métodos enfocados a esas tres cosas. Algunos solamente detectan discontinuidades que están sobre la superficie de la pieza de prueba. Algunos otros métodos detectan lo que hay adentro o en el volumen de la pieza de prueba y son volumétricos, y algunos otros son de la hermeticidad, ¿sí? Como por ejemplo, si le echáramos agua a esta sección de tubería que está tapada con placa, echamos agua acá y observaríamos si no hay alguna fuga de este lado, y no necesariamente tienes que meterle presión, es prueba de hermeticidad, no necesariamente con presión. Entonces esa es otra familia de métodos, ¿sí? Así se clasifican los métodos. Antes de pasar al siguiente tema, quiero recordarte que una sola técnica aplicada a una pieza, a algún componente, no te garantiza que estás detectando todas las discontinuidades que tiene o todas las características que buscas. Con uno solo no se puede. Porque si hiciéramos, por ejemplo, partículas magnéticas sobre una soldadura, ¿sí? Solamente vamos a detectar lo que está en la superficie o lo que es subsuperficial, porque partículas y prueba electromagnética son subsuperficiales, pero no podemos conocer el volumen de esta soldadura con esos métodos, ¿sí? Si hiciéramos líquidos penetrantes en algún componente, pero esa discontinuidad que buscamos no está abierta a la superficie, entonces no la vamos a detectar con líquidos penetrantes. Detectaríamos lo que está abierto a la superficie nada más. Por lo tanto, pues no puedo asegurar que todo el volumen de ese componente está sano o que cumple con el código norma, solamente le aplico una técnica. Entonces se tienen que ir complementando, ¿no?
Ahora, te pregunto, ¿cuál de los 16 métodos que tenemos disponibles actualmente crees que sea el mejor? ¿O cuál de las técnicas, si consideramos todas las técnicas que hay, que son muchísimas, cuál es la mejor técnica? Pues ninguna es mejor que otra si no conocemos para qué es. ¿Sí? Debemos de saber para qué se necesita aplicar para decidir cuál es la correcta o cuáles serían las correctas, porque no siempre hay una sola opción, hay opciones. Y yo hago una analogía con los médicos, con los doctores, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos algún malestar y queremos algún medicamento para aliviar ese malestar, vamos con el médico, pero el médico te hace una serie de preguntas y incluso investiga más hacia atrás, antecedentes que tengas con familiares, desde cuándo tienes ese malestar, qué comiste, qué tomaste, qué has hecho en los últimos días, etc. Entonces, los médicos, bueno, y aparte de que hacen algunas revisiones, ¿no? Entonces, obtienen mucha información que tú mismo le das, que tú misma le das, luego verifican algunas condiciones en nuestro cuerpo y en base a eso deciden qué medicamento es el adecuado para ti. Hago esa analogía porque en las técnicas es lo mismo. Para nosotros poder decidir o recomendar una técnica, debemos de tener información de la pieza, ¿no? Como el espesor de la pieza, el tipo de material, si es ferromagnético, si no es ferromagnético, si tiene pintura, si no tiene pintura, si está enterrado, si está bajo el agua, si está en altura, si tiene algún recubrimiento térmico, un aislamiento térmico, la configuración, etc. Hay mucha información que necesitamos primero para después decidir cuál es la técnica o cuáles son las técnicas adecuadas. Y por último, antes de hacer una demostración y explicarte de manera física o más dinámica cómo son las técnicas, quiero también aclarar que para cuestiones de capacitación, de entrenamiento de personal, también hay subdivisiones en técnicas, pero en algunos casos no coincide con las técnicas de aplicación que ya mencioné. Seguimos con el ejemplo del ultrasonido para que quede claro. Mencioné que en el caso del ultrasonido, si yo cambio a un accesorio como este, que es una zapata, y ahora las ondas que uso son transversales por la refracción que hay aquí con el metal y la zapata, esa es una técnica para aplicación. Si uso traductor de un cristal, esa es otra técnica. Si uso un traductor de dos cristales, es otra técnica. Para aplicación, ahora para cuestiones de entrenamiento, de capacitación, es diferente. Porque si nosotros tomamos un curso de ultrasonido nivel 1, que son 40 horas las mínimas recomendadas, entonces en ese curso o en esa semana o en esas 40 horas de entrenamiento, no nada más te van a decir el funcionamiento del traductor de un cristal. Si hay algunos temarios mínimos que se deben de cumplir, un estándar CP105 que te dice los temas mínimos, algunos son opcionales, pero algunos son mínimos necesarios, y entre esos temas se habla de la teoría y funcionamiento de traductores de un cristal, ahora pasar a las técnicas de haz angular, la medición de espesores también, el usar a veces más cristales, se menciona un poco sobre eso. En algunos casos el curso se puede adaptar más cargado hacia la inversión tal vez, pero se ve la teoría general, a eso me refiero. Entonces en un curso de ultrasonido nivel 1, pues se ve la teoría general y se mencionan varias técnicas de aplicación. Ahora si nos vamos a un nivel 2, pues en el caso del curso de ultrasonido nivel 2 convencional, pues también se mencionan diferentes técnicas de aplicación del ultrasonido, aunque a veces se enfoca más hacia algo, que puede ser más hacia soldadura, más hacia fundiciones, más hacia la inmersión, dependiendo de la industria donde sea el curso, ¿sí? Pero es generalizado el ultrasonido por cuestiones de entrenamiento. Ahora, existen unas tablas en la práctica recomendada SL331A que indican claramente cómo se subdivide cada método para cuestiones de entrenamiento. Entonces en ultrasonido actualmente en la versión 2020 indica que podemos tener diferentes versiones del curso de ultrasonido. Por ejemplo, ultrasonido convencional, nivel 1 y 2. Podemos tener arreglo de fases, que ahí nada más existe el nivel 2 por cuestiones de capacitación y entrenamiento y certificación.
solamente está el requisito para nivel 2, no está ni para el nivel 1 ni para el 3, solo para el 2. Ese es otro curso diferente de 80 horas, arreglo de fases. Otro curso diferente y por separado sería el TOFD, infracción de tiempo de vuelo, otro curso diferente. Otro ejemplo sería, para cuestiones de capacitación, sería la radiografía. Tenemos la radiografía, pero esa se subdivide en 4 cursos diferentes. La radiografía convencional, que usa película, radiografía que es digital, digitalizada. Tenemos también la computarizada, sería otra versión, y tenemos la tomografía. Entonces son 4 versiones diferentes de cursos para cuestiones de radiografía. Otro ejemplo sería la prueba electromagnética, ET. Entonces, ET o prueba electromagnética, ese es el método, pero para cuestiones de cursos se subdividen en 3. Está el curso que se llama ACFM, las siglas de ACFM. Tenemos el que se llama Corriente Serie, que creo que es el más conocido junto con TFM. Corriente Serie es otra versión de curso. Y luego tenemos campo remoto. La prueba por campo remoto también entra en ese método. Entonces tenemos 3 versiones de cursos para el método electromagnético. Y ahora, algunas versiones de cursos que no se subdividen para cuestiones de entrenamiento, como la inspección visual. En inspección visual existen 2 técnicas más comunes, pero en realidad puede haber otra más. Técnicas de aplicación sería inspección visual directa, que ya mencioné, inspección visual remota, inspección visual translúcida. Pero para cuestión de curso solamente mencionan inspección visual, ya sea nivel 1 y nivel 2, y ya no hay división porque son muy pocas horas. Son 24 horas mínimo si quieres abarcar nivel 1 y nivel 2. Pero no, el curso no dice inspección visual nivel 1 para técnica directa o para técnica remota, solamente viene mencionado como inspección visual. Otro ejemplo bien claro sería líquidos penetrantes. Líquidos penetrantes, existen diferentes técnicas para aplicarse, como visibles lavables con agua, como visibles removibles con solvente, como fluorescentes removibles con agua, etc. Existen diferentes técnicas de aplicación, pero el curso es uno solo, es una versión de curso. Nivel 1 y nivel 2, pero una versión de curso. Entonces en esa capacitación se tendrían que ver las diferentes técnicas que se aplican para nuestra industria. En la tabla que recomienda SNTT Sonora no dice líquidos penetrantes nivel 1 para visibles lavables con agua, por ejemplo. No dice así, solamente es líquidos penetrantes nivel 1 o nivel 2, o a veces se dan juntos también. Lo mismo podríamos seguir como, por ejemplo, con partículas, ¿no? Partículas magnéticas se da general, pero tiene muchas técnicas de magnetización. Está el yugo, está la bobina, el conductor central, está el cable enrollado también, están las mordazas, las puntas, hay fluorescentes, hay visibles, hay secas, hay muchas versiones de técnicas de aplicación de partículas magnéticas. Pero para cuestiones de capacitación solamente dice partículas magnéticas y ya nada más. Entonces, quiero que tomes en cuenta eso. Una cosa es dividir las técnicas por cuestiones de aplicaciones, que ahorita lo vamos a ver. Y otra cosa es dividir en técnicas para propósitos de capacitar, calificar y certificar. Para aplicación debemos de considerar varios aspectos como los espesores, como qué efecto tiene el material sobre el medio de sondeo, que en este caso son vibraciones, energía mecánica. Cosa muy importante, ¿qué es lo que estás buscando? Eso es muy muy importante, ¿qué buscas? En base a eso vas a ir cerrando el spam de versiones que tenemos en cada método, lo vas a ir cerrando hacia una necesidad en particular. Entonces, en este caso, vamos a poner como ejemplo esta junta, esta unión. Tenemos aquí una soldadura de filete, tenemos una placa, tenemos una sección de tubería. Entonces lo que queremos detectar o lo que queremos aquí averiguar es si existe fusión entre este filete, esta soldadura y la placa de abajo, ¿sí? Entonces te voy a mostrar la configuración. ¿Sí? Del otro lado tenemos esto, es una placa por separado y esta placa se unió a este tubo.
ya explicamos que existen métodos volumétricos, métodos superficiales, métodos de hermeticidad. Entonces el método de ultrasonido entra en volumétrico, ¿sí? Entonces lo que buscamos en este ejemplo o en este componente es una falta de fusión en esta zona. Aquí la buscamos. Ahí se busca en esta zona, pero ahorita lo podemos ver porque está cortado, ¿sí? Ese es mi espesor. Ahora, lo que vamos a hacer es ir moviendo el transductor de ondas longitudinales a través de esta cara del componente de la pieza, para ver cómo se comporta cuando pasa sobre la zona donde hay soldadura. Porque como ya lo notaste, cuando no hay soldadura o en una placa base, en material base sano, pues el sonido viene y regresa, ¿no? Entonces se comporta así, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando lo ponga acá. Entonces observa aquí la primer señal, que en realidad esta primer señal que estoy señalando, esta proviene del espesor de la pieza, de la placa. Ahora, ¿de dónde proviene la segunda señal? La segunda indicación, esta proviene del reflejo, del rebote de esta primera, ¿no? Y lo que tenemos al inicio de la pantalla del lado izquierdo es un término, es el campo muerto. Posteriormente aclararemos estos puntos. Entonces, campo muerto, que es normal en esta técnica, el reflejo de pared posterior, que representa el espesor de la pieza, y un rebote de ese mismo espesor. Digamos que eso es sano, esto sería normal, ¿no? Ya se mencionó también la diferencia entre indicación y discontinuidad, muchas veces ya se ha mencionado, ¿no? Entonces, esto que está aquí en la pantalla, en el caso de ultrasonido, esa es la indicación, esa es la respuesta que obtenemos al aplicar esto. La respuesta, la indicación. Y la discontinuidad es lo que vamos a encontrar aquí directamente en el material. Ok, entonces vamos a ir avanzando. Ir avanzando, ir avanzando. Quiero que observes la altura de esta señal. Sí, incluso podemos cambiar un poco aquí los parámetros para que no te confundas si es que jamás has leído un poco sobre esto y no nos vaya a meter, todavía a sentir confundido, confundida con la otra señal. Entonces ahí le hice unos pequeños ajustes. Tenemos ahí la señal de mi espesor y todo lo que es el campo muerto. Entonces vamos a avanzar hacia allá, ir acercándonos hacia la soldadura, hacia la zona donde está la soldadura. No deje de observar aquí este pico o esta altura. Por más que yo le presione en metal base, en este caso en la configuración que tengo y los decibeles que tengo del equipo, por más que yo presione no llego al 100% de la pantalla. Ahí tengo una altura del 85% metiéndole mucha presión. Si no le meto mucha presión, pues me llega a un 84 o un 80% de altura. Eso es importante, ese dato es importante. Bien, vamos a avanzar. Vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Ahora ya estoy llegando a la zona donde está la soldadura. Estoy llegando. Entonces ahora que ya estoy sobre la soldadura, observa lo que pasa. Para empezar ya bajó su amplitud. Por más que yo le meta presión, que presione mucho, ya no puedo alcanzar la altura que tenía. Ya no alcanzo esa altura, eso me va a dar información que ahorita la voy a explicar. Entonces sigo avanzando. Sigue disminuyendo la altura de la indicación proveniente del espesor. Y hay una zona donde ya definitivamente es muy pequeña. Muy pequeña. Por ejemplo ahí. Ahí ya el reflejo de pared posterior o la indicación que proviene del espesor de la placa se hace muy pequeño. Pero vamos a ver qué pasa si continúo avanzando. Ahora si avanzo un poco más, empieza a crecer nuevamente. Empieza a crecer. Y va a haber un punto en el que regresé al material sano, a la placa sana. Y ahora sí, ya alcanzo una altura similar a la inicial que tenía acá, que tenía el 84, 85%. Ahí está. Misma altura que tenía acá, la tengo de este lado. Entonces vamos de regreso.
vamos de regreso. Tenemos ahí el reflejo de pared posterior a 85% de altura aproximadamente, 10.12 milímetros. Lo vamos moviendo, nos acercamos a la zona donde está la soldadura, baja la amplitud, hay un punto donde casi desaparece ahí la señal, ya no tenemos reflejo de pared posterior. Entonces seguimos avanzando y al seguir avanzando vuelve a aparecer el reflejo de pared posterior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Cuando estamos en esta posición, que la estoy marcando como 1 para ejemplo, entonces en esta posición 1 el sonido pasa completamente hacia el espesor de la placa y regresa. Entonces tenemos cierta altura aquí. Recordarás la altura en la posición 1, que era aproximadamente un 84% aquí, 85%, por ahí anda la altura proveniente de acá. Después en la posición 2, cuando estoy exactamente sobre la zona donde está la soldadura, esa indicación o ese reflejo proveniente de acá ya no lo tenemos o disminuye, es muy poco. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Bueno, entonces significa que no tenemos falta de fusión, que la zona que queremos verificar está sana, ¿sí? Está sana, porque si hubiera falta de fusión, y el sonido entonces no pasaría hasta la soldadura, entonces en el espesor de la placa se regresaría, y no está pasando eso. Lo que está pasando es que el sonido llega acá y entra en el volumen de la soldadura, entra en el volumen. Pero ahora te preguntarás, si entró aquí en el volumen de la soldadura, ¿por qué no regresa? Bueno, por cuestiones teóricas, el ángulo que tenemos aquí en el perfil de la soldadura no es óptimo para que se detecte, entonces el sonido llega acá y lo refleja hacia otra dirección y ya no lo detectamos. Entonces cuando estamos en la posición 2, el sonido entra en el volumen de la soldadura y se refleja para otro lado. Si me voy a la posición 3 cuando sigo avanzando, entonces ahora ¿qué pasa? La mitad del sonido, la mitad de la energía está en el metal base, ¿sí? Y la mitad del sonido se va hacia la soldadura. Digamos que comparten energía. Por eso es que baja esa amplitud original de mi espesor a la mitad, que la mitad de la energía se queda aquí en esta zona de soldadura, o digamos que pasa hacia la soldadura y la otra sigue regresando. Y si sigo avanzando hacia el otro lado, donde ya no hay soldadura, solamente metal base, posición 4, otra vez obtengo la señal original o similar. Entonces ubica estas 4 posiciones: posición 1, metal base sano; posición 2, sobre la soldadura; posición 3, la mitad y la mitad, ¿sí? Y también de hecho aquí antes del 2 pudiéramos poner otro ejemplo. Y posición 4, pues otra vez tenemos la señal original. Entonces vamos a regresar a esas posiciones. Vamos a regresar a esas. Entonces ahí tengo, esa es la posición 1. Esa es la posición 1. Tenemos una altura de señal del 90% aproximadamente, material sano. ¿Sí? Luego la posición 2, que te menciono en el dibujo para que la observes, es cuando nos ponemos completamente sobre la zona donde está la soldadura. Esa sería la posición 2. Entonces aquí lo que está pasando es que el sonido sí entra en este volumen de soldadura, pero por la orientación que tiene su perfil lo refleja hacia otro lado. Entonces si llega a regresar es muy poca la energía estando en esta zona. Entonces ve, la señal desaparece. Y no es que el sonido haya desaparecido, sino que lo está desviando hacia otro lado. ¿Sí? Entonces esa sería la posición 2 que ves en la figura o en el dibujo. Si nos vamos a la posición 3, si me voy a la posición 3, entonces ahora esa señal que tenía aquí del 90% me va a dar aproximadamente la mitad, cuando estoy exactamente a la mitad, en la posición 3. Entonces es cuestión de explorar
y ahí lo tenemos esa altura de el 44%. Aquí está el 44% y sigue siendo el mismo espesor. 44% de altura, que es la mitad de el 90 que teníamos acá, o cercano a la mitad. Significa lo que expliqué: la mitad de la energía se está reflejando en el espesor, ¿sí? En el espesor, y la mitad de la energía aún está entrando en la soldadura, porque es como un cono lo que se forma. Tiene divergencia, tiene abertura el haz de sonido. Ahí estoy en la posición 3 del dibujo. Ahora, si me voy a la posición 4 y sigo avanzando, regresa la señal original, porque ahora ya no hay soldadura, ahora es pura placa. Entonces vuelve. Último repaso. Tenemos posición 1, ¿sí? Tenemos posición 2 sobre la soldadura, ¿sí? Y tenemos aquí la posición 3, donde se está repartiendo el sonido. Se está repartiendo. Ahora aquí aparenta que hay buena fusión. Visualmente podemos ver que hay buena fusión y diríamos, bueno, el sonido entraría aquí, pero ahorita vamos a descubrir algo interesante acá. Quiero que observes el espesor que tenemos en el original: 10.5, 10.1, 10.2. Nos vamos hacia acá, y donde comparten energía, donde la comparten, sigo teniendo el mismo espesor de 10.15, 10.20. Ahorita vas a descubrir por qué. Y finalmente me voy a la última posición, la posición 4. Regresa la señal original. Listo. Entonces ahora, nada más para confirmar y para demostrarte lo bonito de las pruebas no destructivas, quiero que observes lo siguiente. Ahora, lo que teóricamente encontramos con ultrasonido, vamos a confirmarlo para ver si es lo que decíamos que era. Quiero que observes lo que acabamos de confirmar con esta otra técnica, y vamos a aprovechar para algo. Con esto vamos a cerrar. Lo que acabamos de confirmar es la posición que teníamos, o las señales que teníamos acá en este punto. Quiero que observes la cara de este transductor. Entonces, cuando estamos justamente a la mitad, cuando lo ponemos justamente a la mitad, se comparte la energía. Entonces, parte de la energía llega aquí, a donde no está fusionado el material, y la otra parte pasa hacia la soldadura. Entonces, confirmamos esa indicación. Con eso terminamos este módulo 5.